Bueno, en este panel en el que nos encontramos hoy vamos a presentar 3 libros académicos que tienen que ver con nuestra disciplina, con el turismo. Así que en primer lugar vamos a presentar a la magíster Silvia Serchiara y a la licenciada María Alejandra Soldavini, que van a presentarnos un libro que editó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en el año 2021. Este libro, FEBRA tiene filiales a través de todo el país, alrededor de 50.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos, y tiene una trayectoria de más de 80 años en nuestro país. Además, en este panel nos acompaña el señor Mario Weisner, que es coordinador de Región Buenos Aires de FEBRA y directivo de la filial de Tandil. La señora Silvia Serchiara es magíster en Marketing por la Universidad del Centro y licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es académica de número de la Academia Argentina de Turismo, docente terciaria y universitaria y profesional independiente para asistencias técnicas. En el caso de María Alejandra Soldavini, es licenciada en Turismo también por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es maestranda en Gestión Ambiental para el Desarrollo Urbano de nuestra universidad, es asesora y formadora de técnicos en hotelería y gastronomía y a su vez ha participado como técnica en organismos internacionales como por ejemplo la OIT. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidas a todos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación a las autoridades y a los que se han podido acercar para esta presentación. Como lo dijo la presentadora, lo terminamos ahí justito en la pandemia, así que lo que era primero un libro en papel terminó siendo un libro web para que todos puedan tener acceso. Contarles un poquito de que cuando empezamos a trabajar esto en la Federación, en el Departamento de Turismo de la Federación tiene un Departamento de Turismo que se encarga de generar un montón de alternativas y herramientas para la actividad que tengan que ver con la difusión y el turismo en general. Vimos en este nicho de mercado como que había que trabajarlo y había que hacer algo por esto. Juntamos unos cuantos referentes de cada una de las regiones, de cada una de las filiales, y bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que empezar una especie de relevamiento. Primero pensamos en una guía que nos vaya llevando por un viaje imaginario que tenga que ver con el turismo de fe de nuestro país, que nos pueda ir llevando imaginariamente a cada lugar, evento, peregrinación, santuario, templos, alguna expresión de las distintas religiones y por qué no de otros cultos, que también hay muchos en nuestro país. Bueno, al poco tiempo nos dimos cuenta que esa guía iba a terminar siendo un libro o algo muy grandote, terminó siendo un espectacular libro de 600 páginas, con lo cual luego decidimos volcarlo a la web, hacer un sitio online, se llama turismodefeargentina.com. En ese sitio lo pueden encontrar completo, lo pueden bajar en PDF, es gratuito, es de libre acceso a todo público, está organizado por regiones, por destino, por palabras clave, permite descubrir información de manera muy, muy, muy amigable. Con lo cual realmente el acceso es para todo público, incluso en cualquier, volviendo a la guía con la idea que empezamos, en acceso en cualquier viaje o yendo uno de paseo, tiene muy fácil acceso al libro y a los distintos lugares. Bueno, yo las voy a dejar a las chicas porque tenemos muy poco tiempo, que son las que han trabajado, las que nos dieron una mano, las que hicieron todo el trabajo de base y que nos conectaron toda la información que mandó cada una de las filiales y bueno, y hicieron todo el trabajo
para que ellas se luzcan y cuenten un poquito cómo fue la historia. Bueno, yo le voy a poner una categoría a eso, que seríamos las compiladoras, ¿sí? Y contarles también que, como anticipó Mario, nosotros dudábamos acerca del formato que iba a representar, digamos, la compilación de todo este material. Y en realidad es como un material híbrido, ¿sí? Que fue encontrando su propia identidad, su propia personalidad, porque arrancó con semejanzas con una guía turística. De hecho tiene categorías que son las que se suelen utilizar para organizar la información en este tipo de soporte. Usamos algunas categorías como lo representativo, lo imperdible, para sorprenderse. Le sumamos información histórica, tiene información, por supuesto, de la gastronomía típica, de los servicios, información geográfica. Y bueno, fue tomando un cuerpo muy importante que hizo que deviniera en un libro bastante emblemático que, aclaro, ya no se encuentra en los circuitos de venta, sino que se distribuye institucionalmente. Ayer tuvimos la oportunidad de dejar ejemplares a las universidades del país. Y lo interesante del trabajo, que no fue un trabajo de campo, sino que, o sea, no trabajamos con los datos primarios, sino que utilizamos en nuestro favor, y creo que este es un plus de valor desde lo metodológico, el armado institucional y funcional que ya tiene la federación. Entonces, las 57 filiales fueron las que nos aportaron el material y jerarquizaron, hicieron los recortes. A nosotros nos costó mucho, como ustedes ven, 656 páginas. No parece que hubiera habido un esfuerzo muy grande en hacer un recorte, pero fue así, y desde el principio no tuvimos una expectativa de exhaustividad porque es imposible. Esto vino a validar que la oferta en el renglón del turismo religioso y de fe, que es más genérico, si después vos me acompañás y lo explicás, es realmente inabordable, es decir, y se va recreando permanentemente. Entonces, bueno, devino en este libro, que es como una cartografía de la fe, y que tiene información y tiene además una material fotográfico de mucha calidad. Se trabajó con un profesional en el diseño que hizo muy buena labor. Y fue interesante porque en algunas ocasiones el material no estaba, nosotros necesitábamos contar con las fotos, con la autorización de uso de las fotos, y a veces no las encontrábamos. Entonces, como me enseñó un dirigente de la casa, cuando yo era muy jovencita, hace muchos años atrás, me dijo, interés es móvil en la acción, y efectivamente es así, porque los dirigentes o los equipos de las filiales salieron a conseguir aquello que no teníamos. Y fueron 2 años y medio, casi 2 años y medio de un arduo trabajo. Muy disfrutable, así que bueno, voy a dejar a mi colega que... Creo que no me quedó nada, pero bueno. No creo que sea. A mí lo que me gusta contar de este proyecto es cuánta gente participó. ¿Se escucha bien? Nosotros necesitábamos sí o sí a las distintas filiales, que en algunos casos fueron directivos, en otros el personal que trabaja en la filial, y muchos con una relación, que eso es bueno de destacar, muy cercana a los entes de turismo. Y en la información por zona o por región se nota ese acompañamiento que permitió para algunas localidades, bueno, toda la información que tenían y que podían acercarnos de una manera bastante más fácil y de alguna manera también validada por los que nos ayudaban a juntar la información. Como decía Alejandra, es como muy... Por ejemplo, yo tuve que armar mi propia ciudad y, bueno, no podía competir ni con Córdoba ni con Salta, pero en realidad uno descubre en esta búsqueda de datos y de monumentos y redescubre hasta su propia ciudad y redescubre también su propia provincia. La información de la provincia de Buenos Aires está a la altura de competir con esos destinos que siempre son emblemáticos, Córdoba, el norte, por supuesto, y nos gustó también el interés de localidades, que en realidad la oferta era la única oferta que había, no tanta, pero lo que tiene esa oferta o esas peregrinaciones o esos encuentros con la fe, de las distintas formas que hay en nuestro país, es que hay un gran interés de estar presente. Alejandra dijo que había 57 filiales, el 90% de las filiales participaron. Estas filiales tienen, en algunos casos son
una provincia, como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires. En otros casos, la región hace que haya muchas provincias en una de ellas y todos participaron. Siempre vuelvo a contar cuántas localidades están representadas, en algunos casos, algunas por una sola foto. Entonces, más de 200 localidades del país estuvieron presentes. En algunos casos eran las ciudades capitales que tenían una oferta muy grande, en otras era algo distintivo de la zona o la región que se podía ir a visitar. Nosotros estamos sumamente contentas, orgullosas, nos gustó mucho hacer este trabajo. No somos expertas en la temática, no somos expertas en turismo de fe, molestamos a muchísima gente. Para los que no saben, hay una comisión de turismo religioso a nivel nacional, compuesta por agentes de viajes, por gente de funcionarios. Bueno, fueron perseguidos de una manera descarada para que avalaran o validaran la información que nosotras no podíamos ir a chequear, porque este fue un trabajo de escritorio, ¿no? Siempre le digo a Fegera que en algún momento nos gustaría recorrer y sacar las fotos nosotras en los lugares, pero bueno, tenemos esta habilidad de búsqueda y somos muy serias en el tema también de que toda la información esté validada. Así que son 600, ¿cuántas? 56. Son 656 páginas. Ayer cuando los entregábamos decíamos que no sabíamos si nos iban a agradecer o nos iban a acordar de nosotros. Pero bueno, es un libro que yo diría como de colección, obviamente no es portable. Y lo interesante es que también fue un tema de discusión. La nominación es turismo de fe y no turismo religioso, porque estamos hablando de la representatividad que tienen los credos, pero también la fuerte presencia de las creencias populares. Y es muy interesante a nivel de los hallazgos, que esto es como una cajita china, ¿no? A medida que uno la iba abriendo, iba encontrando más y más información y cosas más interesantes. Hay, por ejemplo, un apartado al final del libro que son los misterios de la fe, ¿sí? Que nosotros los presentamos, no emitimos juicio de valor, nos parece que tienen que tener un lugar importante porque tienen un impacto importante en lo que es la generación de viajes, como es la presencia de María Livia en Salta, ¿sí? Con la Virgen del Cerro, o todo el movimiento carismático del Padre Ignacio en Rosario, la obra del Padre Mario en la provincia de Buenos Aires. Muchos renglones que nos permitieron enriquecer. Argentina es un país muy receptivo y muy hospitalario también desde el punto de vista de lo que es la religión, digamos, acoger a otras religiones. Entonces, la presencia de otras comunidades religiosas, como la comunidad judía, que también ha tenido una impronta y ha dejado una huella muy importante en varias provincias, la obra de religiosos como, por ejemplo, Don Bosco o San Francisco Solano, la obra de las digamos, las órdenes religiosas como los jesuitas, como los franciscanos, la existencia de una sede institucional, una representación de lo que es el Camino de Santiago en una capilla en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa de La Pampa. Entonces uno va descubriendo mucha información dentro de esas cajitas que metafóricamente yo menciono. Y va dándose cuenta no estamos diciendo nada nuevo. Nosotros estábamos, imagínense, cuando estábamos en la universidad ya había compañeras que estaban trabajando sobre el renglón de turismo religioso. Pero sigue siendo un mercado con muchísima potencialidad y con la necesidad de ser investigado para poder generar experiencias que son respetuosas en general, porque es un turismo que, digamos, yo le pondría esa característica, y que tiene la necesidad de adentrarse. Cuando yo uso el concepto de experiencia es de poder conocer a fondo, por ejemplo, cuando se hace una visita, y cito el ejemplo de los circuitos interreligiosos, yo accedo a un templo, conozco una religión que por ahí no es la que profeso, y está el referente del culto para explicarme cuáles son los rituales y los simbolismos, y eso realmente le agrega mucho valor a la visita. Y creo que yo creo que la fe nos mueve, no es que lo creo, lo vivenciamos. Esta obra y todo lo que pasa aquí en este congreso también tiene que ver con este acto de confianza que tenemos en nosotros mismos, en el trabajo colaborativo un poco que estuvimos describiendo.
Y bueno, creo que hay que seguir en esa línea como para poder generar productos interesantes, seguir sumando localidades que tienen oferta pero que no está puesta en valor, y con obviamente el acompañamiento del sector empresario que está presente ahí, institucionalmente o individualmente a través de los establecimientos. Bueno, ahora voy para la parte del sector empresario. Bien. A mí me parece que esto sale del sector empresario. Obviamente la FEGRA está formada por empresas hoteleras y gastronómicas. Y lo que uno pudo ir viendo, aparte de este crecimiento de la oferta, que mientras nosotros íbamos desarrollando la información, intentando terminar el libro, cuando ya algún destino tenía su información relevada, aparecían los videos, aparecían propuestas, antes que el libro estuviera terminado. Eso también fue muy agradable de ver, porque empezaban a poner valor a cosas que estaban pasando en las localidades y que podían profundizar la difusión para tener más llegada de visitantes. Hoy estuve mirando, antes de venir acá, todo lo que había en FIT de turismo religioso, que no ha pasado en otras oportunidades, y tengo como, no sé, como 12 o 13 títulos de presentaciones que hacen distintas provincias o instituciones, y eso no es tan nuevo. Es decir, si bien esta forma de turismo tal vez sea la más vieja del mundo, o de viaje, estamos empezando a ver lo que por ahí querían los que pidieron este trabajo, ¿no? Que podamos tener propuestas, paquetes, y la posibilidad de generar con un turismo, como decía Alejandra, que en realidad está todo bien, o sea, no genera ningún tipo de conflicto, se integra, hay distintas clases sociales si quieren, es decir, hay uno no genera ninguna problemática para el destino, empiece a crecer. Y lo vemos todo el tiempo, es decir, eso está pasando. Y bueno, y las ciudades y destinos que quieran sumarse, en todas las ciudades hay algo de oferta religiosa. Y tal vez en algunas que haya uno diría muy poca, porque hay tal vez una catedral o alguna capilla. Atrás de eso hay un montón de expresiones culturales, claro, que hacen que ese destino se destaque. Y eso pasaba, había destinos que están en el libro, que quisieron estar, y los poquitos que no quisieron estar tenían para contar también. Porque bueno, hay mucha historia, en el caso de Mar del Plata hay mucha historia desde la fundación, en función de haber elegido algunos santos y otros no, algunos coincidían con los nombres del fundador o de su esposa. Entonces ahí, además del turismo religioso en sí mismo, está lo cultural, lo arquitectónico. Sí, y lo productivo, porque también, digamos, en las fiestas patronales, en los festejos, que les voy a hablar, por ejemplo, la fiesta de la vendimia, hay una combinación de, digamos, una sinergia muy positiva, y siempre está el tema de la fe, digamos, en función de la esperanza que uno tiene de que le vaya mejor. Entonces yo digo que la fe es como un catalizador que genera motivación de viaje, que genera viajes, que impulsa estos esfuerzos, donde también interactúa de modo tan necesario lo público y lo privado. Así que, pero no es tan fácil, hay que hacer como un camino, una microgestión. Voy a citar el ejemplo, nosotros fuimos a entregarle al obispo un ejemplar, tuvimos una charla muy simpática, entonces nos contaba que, por ejemplo, la Capilla Santa Cecilia, la capilla fundacional, ¿no?, por donde arrancó nuestra ciudad, es un lugar muy lindo, realmente la experiencia es muy linda, pero está cerrada, porque las monjitas lo defienden con sus dientes, porque obviamente están protegiendo ese patrimonio. Entonces, bueno, también cuando hablamos de estas experiencias respetuosas y cuidadas, tienen que ver con ofrecer, ¿no es cierto?, las garantías para que esto se dé de un modo sustentable, ¿sí?, que se pueda mantener en el tiempo. Así que bueno. Bueno, para cerrar, repitamos, ¿cuántas personas participaron, ¿no? Casi todas las filiales de FEGRA, 57 todos sus casi, equipos, sí, las 6 regiones, todos los colaboradores, y creo que eso tiene también un valor importante encima de haber logrado ese equipo de trabajo y haber podido en un tiempo poder validar y poder lograr toda esa información. En algún momento veíamos que el libro ya estaba como cerrado para editar y había nueva oferta, ¿no? Eso también estaba. Eso es importante también. Bien. Y bueno, cerramos con este brochecito que
En este año, en el 2022, el libro llegó al Vaticano, ¿sí? Así que les vamos a compartir esto también, que nos llena de orgullo, las palabras de Francisco en reconocimiento cuando el presidente de FEGRA le hizo llegar un ejemplar. Entonces, estimado señor Desbots, le agradezco su amable carta que me hizo llegar en los días pasados junto con un ejemplar del valioso libro Turismo de Fe en Argentina, elaborado por el Departamento de Turismo de la Federación que usted preside. Debo decirle que luego de haberlo visto quedé admirado no solo por su tamaño, eso lo valida todo el mundo, sino por la seriedad con la que fue realizada la obra. A través de sus páginas se hace presente la devoción popular en nuestra patria y la dedicación de nuestra gente que cuida sus raíces y sabe acoger a los demás. Los animo a seguir trabajando con responsabilidad, fomentando el cuidado de la tradición y de los valores culturales y religiosos que están presentes desde siempre en ese suelo argentino. Rezo por ustedes, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuida, y por favor no dejen de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Bueno, muchísimas gracias Silvia, Alejandra, Mario, un gusto, han sido muy claros. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no después dejamos al final y pueden consultarla a los distintos autores que vamos a tener en la tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que nos acompañen y están presentes en la sala los miembros de la Academia Argentina de Turismo para la próxima presentación. Gracias.
5, Una mirada desde la Ley Nacional de Turismo, compilado por los licenciados Enrique Amadasi y José Luis López Ibáñez. El libro, editado en el año 2000, busca analizar las implicancias de la Ley Nacional de Turismo a 15 años de su sanción, abordando en sus numerosos capítulos estudios de caso en un sentido federal. Además, le vamos a ceder la palabra al contador y licenciado Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la Academia Argentina de Turismo. Los dejo con la presentación. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Esta sesión va a constar de 3 partes. En primer lugar, estas palabras que yo voy a dirigir a todos para contarles un poco, aunque sea resumido, qué es la Academia Argentina del Turismo, qué son las actividades que hemos hecho hasta el presente. En segundo lugar, un académico, José Luis López Ibáñez, va a presentar lo que citó la señorita locutora. Y en tercer lugar, y me parece muy importante porque hemos dejado la Academia para este congreso, la incorporación como miembro de número de la doctora Melina Aprilia. Consiguientemente empiezo yo y le pido a la doctora Pastoriza que controle como corresponde en los congresos el tiempo de duración de cada uno. Hace 9 años atrás, en septiembre del 2013, un conjunto de personas ligadas al turismo argentino, con distintas trayectorias, distintas edades también, que fuimos 15 en aquel momento, algunos aquí presentes, como miembros fundadores, quisimos y creamos la Academia Argentina del Turismo. Creamos la Academia Argentina del Turismo porque pensamos en aquel momento que el turismo en Argentina tenía una mayoría de edad y consiguiente tenía que tener un reconocimiento académico de la misma manera que tienen otros sectores de la economía, hablando en sectores de la economía y en el sentido de la educación. Se cumplían 50 años de los estudios turísticos en turismo en distintas instituciones, a partir de las primeras instituciones de graduados de formación en turismo. Y bueno, nos reunimos en Buenos Aires y constituimos lo que se llama la Academia Argentina del Turismo con el fin de tener un reconocimiento como otras academias nacionales. Estamos en proceso de ello con el proyecto de ley de constitución de la Academia Nacional en la Cámara del Senado de la Argentina, un proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Turismo, la senadora Jacopo, que está en tratamiento esto. Y bueno, de los 15 iniciales, algunos se han ido. Algunos se han ido y son muy recordados por todos y por el turismo. Cito Juan Carlos Cherbatín, el primer presidente de la Academia, Antonio Torrejón, conocido por todos, una persona, un visionario del turismo en Argentina, que fue ministro a nivel nacional y ministro de Tierra del Fuego y ministro de Río Negro. Una persona muy conocida acá, Juan Carlos Mantero, que es otro de los fundadores, y un miembro correspondiente, cual fue el caso de Fallo Solá, de Eduardo Fallo Solá. La Academia tiene 3 tipos tiene tipos diferentes de académicos que se corresponden con las leyes originarias de las academias, la misma estructura que la Academia de Economía, la misma estructura que la Academia de Derecho, de Medicina. Tenemos miembros de número. Tenemos miembros correspondientes, que son los que no viven en el territorio nacional, y tenemos miembros honorarios. Aquí hay uno, allá lo veo, al amigo Narciso Muñiz, que es miembro honorario de la Academia, y te agradezco que hayas venido, Narciso. Así que en ese sentido, bueno, allá hay otro miembro que lo ve Bertoncello, que ha hablado en la primera, que también es miembro de número de la Academia. Entonces, eso es. ¿Cuál fue un lema que nos fijamos en aquella parte constitutiva y en los estatutos? Pensar y repensar el turismo, es decir, tratar de contribuir al turismo en todo momento a través de actividades y a través inclusive de intervenciones. Bueno, en función de ello, lo que hemos hecho fundamentalmente es 2 grandes congresos,
un congreso con, le cito algunas actividades, y no voy a tratar de ser breve, y si no acá Elisa me va a cortar. Hacer dos congresos, hicimos un congreso muy importante con la Academia Nacional del Folclore. Quizás muchos de ustedes no saben de que existe la Academia Nacional del Folclore. Es la última Academia Nacional creada. Hicimos un congreso muy interesante, José Luis estuvo. ¿Estuviste vos, no? José Luis? Sí, José Luis estuvo, para citarlo, es que se hizo en la ciudad de Salta y evidentemente porque hay una asociación importante entre cultura y turismo y en este caso una manifestación cultural como es el folclore. Hicimos otro congreso importante en la ciudad de Buenos Aires con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con su comisión de turismo de la Cámara Argentina sobre el tema, digamos, de conectividad o de aviación o de la parte aérea relacionada con el turismo, las situaciones respectivas. Por otra parte, hemos realizado algunos concursos interesantes desde el punto de vista de los temas, 3 con la Asociación de Hoteles, la HRCC, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías de Buenos Aires, que fueron bastante significativos, con temáticas que le interesaba fundamentalmente al sector empresarial, porque esa fue la idea, interesar al sector empresarial de esta asociación. Esos fueron resultados, están digamos en papel, y también están en soporte técnico. El lunes, este lunes próximo, y en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se inaugura mañana, vamos a anunciar el resultado de un nuevo concurso, que en este caso hicimos con el Ministerio de Turismo y con la FEGRA, sobre a las 6 de la tarde, en el marco de la Feria Internacional del Turismo. Un concurso bastante interesante, ha habido presentaciones interesantes y además todos estos concursos tienen publicaciones ulteriores y por otro lado hay una gratificación económica que en el caso de este que viene ahora, el Ministerio también participó. Son 250.000 pesos al primer premio. No, nosotros pusimos nada más, diría yo que la materia gris de nuestros académicos que colaboraron en este tipo de concursos. En otro orden de cosas y quizás para terminar, hay una serie de actividades internas de la academia que son, lo llamamos encuentros entre académicos y fundamentalmente lo que tratan son de temas relevantes para la academia. Hemos tratado, por ejemplo, acá Elisa y otros colaboradores han trabajado sobre el tema de turismo social en una sesión que se hizo en Buenos Aires. Ha habido sesiones sobre el tema de la ocupación, es decir, el perfil del empleo en Bariloche relacionado con la temporada turística y relacionado fuera de la temporada turística también. Ha habido, por ejemplo, algún trabajo relacionado con una cosa que quizás ustedes no saben, que es el famoso DNT, es decir, del porcentaje que era del 2, pasó a ser 5, pasó a ser 7 y terminó en el 10, sobre el tema de lo que se pagan a los pasajes al exterior. Hay otro tema, y con esto termino porque ya me marcaron el tiempo, que es el correspondiente a una evaluación que se hace en el año en determinados momentos de las distintas temporadas, de la temporada de verano, de la temporada de invierno, fundamentalmente de esas dos temporadas y un pronóstico de la futura temporada de verano. Acá con Bertoncello presente, recuerdo y termino con esto, que hicimos una presentación en la facultad, él hizo una presentación en la Facultad de Ciencias Económicas sobre el tema que ahora desapareció un poco por la pandemia, que era el tema del turismo, los turismos excesivos en distintos destinos, fundamentalmente turismos urbanos. Eso fue muy interesante y se daba en el 18, creo que lo hicimos, Rodolfo, y ese es un tema muy interesante que se daba en ese momento allí como uno de los temas centrales al respecto. Bueno, yo no hablo más porque acá me marcaron el tiempo y le dejo la palabra a José Luis, que le va a tocar a él y que le marcará el tiempo a su vez Elisa cuando sea el caso, y después terminamos con Melina. Y gracias a todos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los que vinieron a escucharnos. Trataré de que la historia no me juzgue, porque si no la señora Pastoriza me va a retar si tardo mucho. Por eso hice una presentación escrita, no es mi hábito, pero bueno, para apurarnos, porque lo que va a pasar después de que hable yo, que es la presentación de una nueva académica, es para nosotros un hecho realmente importante, realmente para disfrutar, como un reconocimiento además a una trayectoria y a un futuro. En el 2019 se le ocurrió a Enrique Amadasi empezar a pensar la posibilidad de conmemorar los 15 años de la Ley Nacional de Turismo. ¿De qué manera podíamos festejarlo? Y a nosotros se nos ocurrió académicamente, se nos ocurrió que teníamos que buscar una forma de encontrar una forma de alguna manera, generar un proyecto de investigación que intente evaluar, nos pareció la parte más importante esto de evaluar los 15 años de la Ley Nacional de Turismo que iban a pasar un poco tiempo adelante. La idea, cuando Enrique lo empezó empezamos a intercambiar con Enrique, se le ocurrió una frase que ha pasado a ser emblemática para nosotros. Es esto de documentar sus efectos, las luces y sombras del turismo en la Argentina a partir de la Ley Nacional de Turismo. La idea era trabajar, por un lado, con los ejes que la ley habla, por un lado los destinos y por el otro lado los temas transversales. Nos movía a nosotros la idea de qué había pasado y nos encontramos con mucho asombro en el mercado y también fuera de él, cuando planteamos que el tema debía a que evidentemente nuestro país carece de una cultura de evaluación de las políticas públicas. En ese sentido, creo que toda idea que se arme con la idea de evaluar las políticas públicas, más allá de lo que puede llegar a ser una evaluación económica financiera o una evaluación de gestión, sino también llevarlo un poquito más allá, puede llegar a ser sumamente interesante. La idea que nos llevó a desarrollar estos libros fue salir del terreno de las impresiones personales y opiniones que generalmente abunda en nuestro mercado, al terreno de la evaluación por impresiones, para entrar en el de la investigación, la comprobación y los resultados obtenidos. Los libros que esta investigación están generando intentan brindar una muestra de las luces y sombras que los autores ven en el desarrollo turístico sobre la base de datos empíricos que logramos tener en estos 15 años. Cada autor contó con total libertad para expresar con datos y testimonios lo que a su saber y entender y su conocimiento le permitía observar en un campo determinado de la actividad turística. Nuestra tarea de compiladores estuvo en seleccionar a los autores y en brindar una mirada externa de lo producido para favorecer su desarrollo. También, en los casos que lo ameritó, el intercambio entre autores, cuyos temas podían solaparse, para definir los límites y alcances del trabajo de cada uno. Vimos como una riqueza del trabajo si las diferentes miradas de los autores no coincidían. Creemos que en esa variedad y diferencia se enriquece el material y se favorece el crecimiento de todos, generando un fructífero intercambio. Los autores tenían que cumplir muy pocos requisitos. Uno, tener una producción escrita en los tiempos que habíamos definido.
Tratamos de buscar que el plantel sea lo más diverso y de todo el país. Hay colegas de la academia y hay colegas ajenos a ella. Y se invitó a participar a, Enrique tiene la cuenta bien hecha, a más de 230 personas. Y gracias a Dios muchos aceptaron. Y la verdad que juntamos un grupo bastante heterodoxo de autores que ya son más de 50. Dentro de estos autores van a poder reconocer ustedes gente de las más diversas formaciones y experiencias, y nos sentimos altamente halagados, o yo me siento altamente halagado de que muchos de ellos estén hoy acá presentes y además hayan participado de este congreso, que me parece un ámbito sumamente interesante para desarrollarnos en el futuro. Algunas cosas nosotros nos dimos cuenta que hicimos bien. Las decisiones que creemos que fueron acertadas. La primera fue que el libro tenía que tener una edición digital y esa edición digital tenía que ser gratuita, y la idea de eso era potenciar el alcance. La segunda es que los libros los teníamos que presentar, dando la posibilidad de que diferentes ámbitos, los ámbitos que fueron más favorables para esto fueron las universidades, tuvieran la posibilidad de escuchar profesionales de otros lugares. Entonces, tuvimos la posibilidad de, qué sé yo, profesores de Misiones hablar en universidades como de Tierra del Fuego, a partir de aprovechar la tecnología y aprovechar la posibilidad de difundir el trabajo. En algunos casos, esto generaba después un intercambio riquísimo, ¿no? El récord lo tiene hasta ahora un intercambio en La Plata que duró solamente 2 horas 30. Pero lo podemos hacer más corto, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Realizar el primer trabajo, el primer libro, fue una patriada. No porque nosotros seamos patriotas, sino porque fue un trabajo arduo, porque nosotros no sabíamos editar, no sabíamos hacer estas cosas. Y para colmo nos agarró algo que creo que alguno sabe de lo que se trata, una pandemia en el medio, y a partir de ahí tuvimos una serie de dificultades. Nunca nos cansaremos de agradecer a los autores porque les pedimos un compromiso que iba mucho más allá de su trabajo. Era un compromiso de comprar cierta cantidad de ejemplares para poderlo imprimir. Y así podemos, el primer libro es el único que pudo salir impreso, que es este libro, porque diferentes autores aportaron comprando ejemplares y eso nos dio la posibilidad de hacer la edición gratuita digital. El segundo libro contó con una feliz y generosa idea que Marlene Pedetti de la Universidad de Quilmes nos ayudó a tramitar ante el CONDET la posibilidad de que CONDET se interese, de hecho se interesó, y pudimos se hicieron cargo de la publicación de ese segundo ejemplar a través de la Universidad Nacional del Comahue, del Polo Editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Para poder lograr esto, tuvimos la suerte de contar con la colaboración y el apoyo de Mónica Mabel Biazione, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de Mar del Plata, y el presidente Gabriel Korenblick Pellegrini de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y de Rodrigo González, exdecano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue, que aportó el diseño y la edición mediante el Polo Editorial. No, ya lo sé. Fue para mí, a mí me tocó
editar este segundo ejemplar y fue para mí un gran placer trabajar con la gente de la Universidad Nacional del Comahue en la edición de este libro. A partir de entonces empezamos a tener un par de problemas. Fundamentalmente estos problemas se generaron a partir de la crisis económica argentina, que retrasó todo. Todos los caminos que en ese periodo intentamos para publicar el tercer volumen nos llevaron a calles sin salidas. Llegamos realmente a tener vergüenza de explicarle a los autores que estábamos retrasados. El retraso de este libro lleva un poco más de un año o más. Los autores se habían embarcado en un viaje. Nosotros nos proponíamos como capitanes y no estábamos llevando el barco a ningún lado. Y eso realmente nos preocupó. Empezamos a ocuparnos, a ver de qué manera podíamos llevarlo adelante esto. En ese momento sumamos al equipo a Jordi Busquets, que su ayuda y aporte fue fundamental para encontrar caminos para mantener la esperanza y no rendirnos. Muy generosamente nos ayudó a conseguir nuevos autores y también a tramitar diversas opciones de nuevas editoriales. No fue para nada fácil conseguir en ese contexto dónde editarlo. En lo personal creo que uno de los motivos es que el análisis del turismo no forma parte de los temas considerados como prioritarios en nuestro país. No tiene el turismo imagen de tema serio. Si lo debiera resumir, nos decían, nos interesa, déjame ver si lo podemos hacer. Así pasó mucho tiempo. El cuarto libro lo conseguimos, el tercer libro lo logramos entrar en la imprenta recién hace un poco más de mes y medio y lo va a editar la Universidad Siglo XXI. Y a partir de ahí empezamos a tramitar la posibilidad del cuarto libro. Es sintomático que no revistió ningún interés de la Universidad Siglo XXI editar el cuarto. Y ahí tuvimos la suerte de charlar con Carlos Espinosa, el nuevo decano de la carrera de turismo de la Universidad Nacional de Comahue, que nos aceptó esta semana la propuesta de editar el cuarto y el quinto libro. Soñamos que podamos, al menos el cuarto, también editarlo este año y en lo posible que el quinto lo hagamos en el primer cuatrimestre o antes del año que viene. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Carlos esta posibilidad. El proyecto a nosotros nos dejó muchos aprendizajes. Aprendimos de los autores, de los temas, de los logros y también de los temas que no se abordan, de las oportunidades perdidas. Hay una larga lista de temas que no pudimos abordar, que habíamos acordado con autores, pero por diferentes motivos no se pudieron abordar. También de conflictos. Muchos de estos aprendizajes nos interpelan, y sobre todo a mí me interpelan como profesional frente al sector, pero quizás también a todo el sector frente a la sociedad y sobre todo hacia el futuro. Muchos de los problemas que se tratan en estos libros ya estaban presentes cuando yo estudié turismo hace más de 40 años. En otros estamos mucho peor que en ese momento. No podemos desconocer que el turismo argentino ha tenido y tiene importantes logros y que algunos problemas son quizás de más fácil solución que otros.
Pero quiero aprovechar la oportunidad para mencionar dos de ellos. No hemos desarrollado una metodología de análisis que nos permita analizar a todo el sector. Recién ahora, con la cuenta satélite, aparentemente vamos a tener algo parecido a eso. En los diferentes volúmenes de esta investigación existen diversas propuestas que se acercan parcialmente a estos análisis. El otro, a mí me parece un tema muy serio, que es que no existe una institución que aglutine y facilite intercambio entre todos los profesionales de todo el sector. Mucho menos transversalmente. Me explico, el sector comercial del turismo tiene sus instituciones y tiene sus encuentros. No existe mucho intercambio entre los diferentes subgrupos, agentes de viajes, hoteleros, transportistas, entre sí. Tampoco el sector académico del turismo, que también tiene sus instituciones y encuentros, tiene el necesario intercambio, y mucho menos con el otro sector. Y no existe intercambio lo suficientemente poderoso entre las diferentes universidades nacionales y universidades privadas. El sector de los organismos oficiales de turismo tiene sus instituciones y algunos encuentros. El Consejo Federal reúne a las provincias y también existen reuniones de municipios. Pero hay un claro divorcio entre los sectores que año a año nos muestran posiciones más distantes. El resultado es claro, cada sector habla de un turismo diferente que tiene muy poca relación y sobre todo poco interés en el otro sector. Es evidente que ni el Ministerio de Turismo, ni la Cámara, ni nosotros en la Academia hemos aceptado el desafío de reunir a los diferentes actores del sector para ver de qué manera podemos colaborar entre todos. Y entre ellos para la generación de nuevas opciones y alternativas en pos de un futuro mejor. Creo que estamos en mejores condiciones ahora para empezar a lograrlo. Y quiero aclarar, sobre todo porque hay muchos estudiantes, que yo estudié turismo durante el gobierno militar, la dictadura. En ese momento existían los congresos de la Cámara Argentina de Turismo que sí reunían a todos los participantes del sector. Se hablaba de la problemática del sector y de la interacción entre los diferentes sectores. Entonces, eso es posible, ya lo hemos hecho. Nosotros pensamos que editar este año 2 libros que tenemos atrasados y esperamos que el quinto lo podamos editar en poco tiempo. Cada uno, este era nuestro proyecto. Cada uno de nosotros va a tener su propio proyecto, pero no sé si hay un proyecto común de todo el sector. Yo por lo menos no lo conozco. La gran pregunta es cómo seguimos como actividad turística. ¿Cómo vamos a generar un sector que tenga armonía ahí dentro, que tenga armonía adentro del sector y que armonice con el resto de las actividades productivas? Invito a pensar de qué manera podemos evitar perder la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte importante en la vida de la academia, que es la incorporación de un miembro de número. Es la primera vez, resalto y agradezco a los decanos aquí presentes, en el que se haga una incorporación de un miembro de número en una sesión pública. Normalmente son sesiones privadas de la academia. Últimamente hemos hecho alguna incorporación a través del sistema de Zoom. Me acuerdo, Silvia, vos que te incorporaste por un sistema de Zoom, así que evidentemente esto es presencial y con una cantidad de personas bastante significativas, incluyendo a 2 decanos de facultades en los cuales hay carreras específicas de turismo. Así que la dejo a la doctora Pastoriza, miembro de la Academia Fundadora, para que haga la presentación, que ha sido la proponente de la doctora Melina Piglia.
Elisa. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los presentes. Tengo el gusto de presentar a Melina Piglia para su incorporación a la Academia Argentina de Turismo y sucintamente voy a contarles cuáles son sus antecedentes que merecen esta incorporación. Melina Piglia es profesora y doctora en Historia, es investigadora independiente de CONICET, también del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y del Centro de Estudios Históricos de la misma facultad, y también investigadora del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la cual se desempeña como docente. Ha desarrollado su trabajo de investigación sobre la historia del turismo, el transporte y la movilidad en Argentina en el siglo XX. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros en revistas académicas nacionales y extranjeras. Su libro Autos, Rutas y Turismo, el ACA y el Estado, editado por la editorial Siglo XXI, está basado en su tesis doctoral y se ha convertido en una referencia ineludible para todos los interesados en estas problemáticas. También compila junto con otros autores 3 libros que en este momento están en prensa, o sea, por salir. En los últimos años se ha interesado en particular por la historia de la aviación comercial y los vínculos entre la movilidad y el turismo. La conferencia que escucharemos a continuación se titula Los clubes de automovilistas y los orígenes del turismo en automóvil en Argentina 1910-1970. Melina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Espero estar en tiempo. Seré claramente informada. Es muy necesario ese rol siempre. Bueno, les agradezco un montón. Muchas gracias a los dos por sus palabras y muchas gracias a la Academia. Es una alegría y un honor estar aquí con ustedes. La imagen con la que me gustaría empezar esta presentación, que espero que funcione el control remoto, es esta. Y me parece que es una imagen similar a la que seguramente muchos de ustedes tienen en sus casas, ¿no? Seguro todos tienen imágenes en las que aparecen personas disfrutando del ocio, retratadas junto a un automóvil y el camino, ¿no? Esta asociación de automóvil, camino y práctica turística. Esta es una imagen de los años 60, no sé si llegan a ver bien, pero la señora con sombrero se parece un poco a mí y es mi abuela. Y se trata de un viaje a Sierra de la Ventana en automóvil. Estuve saqueando los recursos de mi familia, estuve revisando las cajas de fotos. Esta práctica turística que está retratada aquí, el viaje o la excursión en automóvil, que en Argentina tuvo su apogeo, me parece a mí, entre los años 60 y 80, en la era previa a las autopistas. No quiero decir que no siga existiendo, pero este es como el momento de oro. Tiene una historia y esa es la historia a la que me voy a referir hoy. En sus comienzos los automóviles fueron vehículos, más bien máquinas para el placer, y solo de a poco se convirtieron en medios de transporte. Es decir, que desde un comienzo está el deseo de utilizar los automóviles para el disfrute del tiempo libre. Más cerca, bien. Los automóviles para el paseo. Sin embargo, el punto de partida es este. Para llegar de esta foto a la foto inicial, es decir, para que la práctica del turismo en automóvil pudiera realmente florecer como práctica turística, fueron necesarios cambios técnicos en los vehículos, cambios
en la infraestructura, desarrollo de infraestructura, y además un proceso cultural de construcción de esta práctica como algo deseable y practicable y posible, pero sobre todo como algo deseable, porque por supuesto era muchísimo más incómodo que ir en un vagón de tren en ese momento, ¿no? Era algo, y fue muy incómodo durante mucho tiempo viajar en auto, para los parámetros de la época. Los clubes de automovilistas, a los que dediqué muchos años de trabajo, para los cuales todavía guardo cariño, digamos, no terminé enemistada con el objeto de estudio, por suerte, tuvieron un rol clave en la primera mitad del siglo XX en la construcción de esta práctica turística, sobre todo aportando a estos últimos dos puntos, digamos, a la producción de infraestructura, a la construcción de una infraestructura que la hiciera posible y además a la construcción de la propia práctica, a modelarla culturalmente. Desde fines del siglo XIX, las asociaciones y clubes florecían por doquier en el mundo occidental, ligadas a la promoción de determinadas causas públicas o al hecho de compartir una afición, ¿no? Pensemos en el Jockey Club o el Club de Armas, o la multitud de clubes deportivos y sociales que surgieron, al menos en el mundo occidental, desde fines del siglo XIX, y la Argentina fue particularmente profusa en este tipo de práctica asociativa. En el mundo y en Argentina, los propietarios de automóviles, que al comienzos del siglo pertenecían a las élites, porque los automóviles eran objetos muy caros, se organizaron en clubes para promover sus intereses. El Automóvil Club Argentino fue una de las primeras de estas asociaciones, fundado en 1904, y estaba orientado sobre todo a facilitar a sus socios el disfrute y el uso de sus automóviles, a conseguir ventajas y posibilidades para un mayor aprovechamiento de estos vehículos a los que eran tan afectos. Unos años después, en 1907, parte de la dirigencia del ACA fundó el Touring Club Argentino, con un objetivo más bien dirigido a intervenir en política pública, promoviendo las mejoras de los caminos. O sea que inicialmente, y de hecho por eso compartían dirigencia, estos dos clubes eran complementarios. Vamos a ver que después de la Primera Guerra Mundial se separan sus caminos y ambos desde posiciones distintas van a hacer más o menos lo mismo, van a apuntar a hacer más o menos lo mismo y van a competir por los mismos socios potenciales. Pero inicialmente tienen esta complementariedad. Para estos clubes y en general para los automovilistas, el automóvil era un símbolo poderoso del progreso y de la modernidad. Estaba asociado a la idea de libertad y prometía la independencia de los rígidos horarios y de los rígidos recorridos del tren, ¿no? Era la libertad. Y por eso parte de lo que el Automóvil Club Argentino defendía mucho era la libertad de acelerar y que no hubiera restricciones a ese derecho a acelerar. Sin embargo, los automóviles de los primeros años, así como estos eran los caminos de los primeros años, los automóviles de los primeros años eran máquinas frágiles y poco confiables. Este que tienen aquí es un Ford T de 1808, que ya era una mejora, era una innovación, era un auto más resistente, más liviano y sobre todo más alto, con lo cual podía circular por caminos de tierra, con lo cual le permitía su uso rural. 2 años más tarde, Ford transformaría, sobre la base de este auto, iniciaría la producción en serie con cadena de montaje, por la cual se volvió tan famoso y que permitió que además estos autos se volvieran más baratos, no solo más aptos, digamos, para la circulación, para volverse vehículos de transporte, sino también más económicos. Después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, los autos fueron sumando cambios técnicos y accesorios que los hicieron más confortables, más versátiles y más fáciles de conducir. El encendido eléctrico, las carrocerías cerradas metálicas, las luces eléctricas, los espejos retrovisores y el limpiaparabrisas, que si no creo que lleguen a verlo, creo que con esto lo puedo señalar. Funciona. Ahí está. Esta rayita que se ve por ahí es el limpiaparabrisas, que venía agarrado de arriba y era
más que útil en esos caminos. Las cubiertas también se hicieron más fuertes al sumarles una base de carbón al caucho y un sistema de cordado, y aunque las pinchaduras siguieron siendo muy frecuentes, la generalización de la rueda de auxilio hizo más cómoda su reparación. A esto seguiría, en los años 30, los automóviles cerrados o de turismo. Además de volverse más confiables, los autos se volvieron más accesibles y se difundieron entre los sectores medios. Esto tuvo que ver en buena medida con la creciente hegemonía de la industria norteamericana de producción del automóvil, que desbancó a la industria europea y que tenía una política de ventas innovadora y agresiva que incluía, entre otras cosas, la venta en plazos, la posibilidad de comprar un auto en cuotas, lo cual permitió la generalización entre sectores menos acomodados. Para mediados de los años 20, en Latinoamérica circulaban en total poco más de 600.000 automóviles, 200.000 de ellos en Argentina, que tenía una población muy chica. Argentina tenía un nivel de motorización altísimo, parecido al que en los años 20 tenían Francia o Alemania. Es decir, la comparación entre población y cantidad de automóviles era muy elevada para la Argentina. Pensemos que Brasil, que tenía una población menor, tenía 100.000 automóviles en ese momento. Pero, si bien tenía esta buena relación, digamos, entre cantidad de automóviles y población, tenía muy pocos caminos por cantidad de automóviles, ¿no? Siempre tengo esta sensación de los automóviles encerrados en las ciudades. Entonces, para que el turismo en automóvil fuera posible, otros elementos tuvieron que sumarse. Salir de la ciudad con el auto en la década del 10, en la década del 20, todavía era una aventura para valientes. Los caminos eran de tierra y como generalmente no tenían desagües, con cualquier lluvia se formaban pantanos. Después, además, había propietarios rurales que se dedicaban a crear pantanos para rescatar a cambio de dinero a los automóviles, utilizando el auxilio de caballos o de bueyes. Por supuesto, rápidamente aparecieron los negocios paralelos, ¿no?, alrededor de esto. Había pocos puentes para atravesar los ríos y los arroyos y además la falta de señales hacía que fuera muy fácil desorientarse. Pensemos que salvo que uno siga el trazado del ferrocarril, en la Pampa Húmeda, por ejemplo, hay muy pocas señales en el paisaje que nos permitan saber para dónde estamos yendo. Entonces, mientras los clubes reclamaban al Estado que construyera una red de caminos adecuada, en las primeras décadas del siglo XX, las dos instituciones a las que me referí colaboraron de manera concreta para mejorar este estado de cosas. Una primera contribución que el GPS nos ha hecho olvidar, pero que fue muy importante durante muchísimas décadas, fue la producción de cartografía confiable. Los dos clubes se dedicaron a relevar los caminos y a producir este tipo de cartografía. Este plano que tienen ahí es de 1909, está producido por el Touring Club, que en 1909 empezó a relevar los caminos de alrededor de la ciudad de Buenos Aires y a publicarlos en las ediciones mensuales de su revista, ¿no?, alentando a los automovilistas a salir, siguiendo estos planos. El ACA iba a hacer de esto una especialidad, desarrollando una oficina muy prestigiosa de cartografía que funcionó hasta hace muy poco, y relevando en el año 24 el camino entre Buenos Aires y Córdoba y en el año 25 el camino entre Buenos Aires y Mar del Plata. Además de hacer estos tempranos relevamientos, el Touring Club había emprendido directamente la construcción de caminos. En 1908, con fondos propios y fondos de sus socios, construyó un camino entre Buenos Aires y Olivos y uno entre Mar del Plata y Miramar, ¿no?, con la idea explícita de fomentar la posibilidad de salir a pasear con los autos. Y con fondos públicos dirigió la construcción del camino entre Avellaneda y La Plata y el de Mar del Plata a Necochea al año siguiente, en 1909. Después de la Primera Guerra Mundial, el Touring Club deja de hacer este tipo de cosas y se dedica más bien a hacer lobby para impulsar una ley nacional de vialidad, deja de hacer estas contribuciones concretas y de alguna manera el relevo lo toma el Automóvil Club Argentino, que con la ayuda monetaria, la ayuda financiera directa de los importadores de automóviles, creó una oficina de carreteras, una división de carreteras, con la cual se ocupó de mantener, de reparar y de mantener muchísimos caminos a lo largo del país, ¿no? Entregaba estos sets de maquinaria a las filiales y las filiales entonces se ocupaban de mantener en buen estado los caminos. Además de hacer eso, señalizaba
los caminos. La tarea de la señalización la siguió haciendo el Automóvil Club Argentino hasta los años 90. ¿Sí? En los años 80, de hecho, construyeron su propia fábrica de señales de tránsito porque se habían especializado tanto en la instalación y el mantenimiento de señales viales que las direcciones provinciales y la División Nacional de Vialidad los contrataban a ellos para continuar con esta tarea, ¿no? Entonces, esto también se volvió una de las marcas del club, pero fue fundamental, digamos, no encontré la foto para poder ponerla, pero hay unas señales buenísimas cuando relevan el camino a Mar del Plata, que las enganchaban en los alambrados y era Mar del Plata para allá, porque bueno, eso mismo ya era una enorme contribución para que la gente pudiera efectivamente llegar a Mar del Plata, ¿no? El tema de que la gente se extraviara era súper frecuente en los años 20. En todos los relatos de las excursiones terminaban o en una avería de la que no habían podido salir, o en un pantano, o en fuimos a parar a cualquier lado. Bien, con todas estas labores y algunas obras que el propio Estado empezó a emprender medio tímidamente en los años 20, por ejemplo, la pavimentación del camino entre Buenos Aires y Luján, que fue el primer camino de hormigón, ¿no? Que era la primera parte del camino a Córdoba, junto con esto a lo que nos hemos mencionado, junto a esto que he mencionado, la cartografía y los cambios técnicos en los vehículos, todo esto estimuló durante los años 20 y 30 el excursionismo en automóvil. Por supuesto, el excursionismo, dejar por unas horas, como decían las publicaciones de la época, el agobiante ritmo de la ciudad moderna para ir, por ejemplo, a la costa del Río de la Plata, era una práctica de las élites desde fines del siglo XIX y en los albores del siglo XX lo sería crecientemente de otros grupos sociales. Recordemos que el descanso dominical estuvo garantizado por ley desde 1905. El excursionismo recibió impulso con los cambios culturales que siguieron al final de la Primera Guerra y que ustedes seguramente conocen muy bien, que incluyeron la circulación de nuevas ideas sobre la salud, el aire libre, los baños de sol y el ejercicio, esto que es tan famoso de que dejara de estar de moda parecer tuberculoso y pasar a estar de moda estar rozagante y bronceado. Y esto impactó en este tipo de prácticas en las que el auto encajaba muy bien, porque además de encajar muy bien, de abrir la posibilidad de lugares a los que ir, ¿no? Independizándolo del tren, a la vez se podía con el auto transportar una serie de objetos que permitían otras prácticas recreativas como la pesca deportiva, que también se multiplicó en la primera mitad del siglo XX ligada al automóvil, o la práctica del picnic o del camping. El automóvil entonces multiplicó las posibilidades de salir de la ciudad, no solo para los sectores medios, sino también para trabajadores que estaban ligados a los automotores, por ejemplo los taxistas o los conductores de camiones, y que muchas veces disponían de estos vehículos los domingos para utilizarlos para la recreación. En general, recreación mucho más colectiva, ¿no? En ese caso. El ACA creía que fomentar el uso del automóvil y todas estas prácticas era una forma de hacer patria y de fomentar la modernidad y el progreso y la civilización, porque se trataba de prácticas civilizadas. Y entonces se propuso desde muy temprano estimular el excursionismo en automóvil específicamente, que era además una ocasión para fortalecer los lazos entre sus socios, porque el ACA en sus primeros años no era una institución como es ahora dedicada a prestar servicios, sino un club social. Entonces, desde 1913 organizaron excursiones colectivas a localidades, estancias y balnearios de ríos cerca de Buenos Aires. A partir de 1927 se propusieron además estimular la práctica de lo que ellos llamaban el camping y que por entonces podría asimilarse más bien a pasar un día de campo. Adquirieron, forestaron y equiparon predios campestres o en las orillas de lagunas o ríos que debían funcionar como destino de las excursiones dominicales de sus socios. En ellos había además proveedurías, fogones y surtidores de combustible. La excursión se volvía entonces por completo previsible, doméstica, en un camino mantenido y señalizado por el club, con comodidades para una domesticada experiencia de la naturaleza que no obligara a sentarse en el piso, por ejemplo, y con la garantía de contar con combustible suficiente para el regreso. Para fines de la década del 20, el Automóvil Club tenía 5 recreos o campings, después los empezó a llamar recreos. En San Miguel, en Chascomús, en Luján, que es el que está acá retratado, en Quilmes y en Punta Chica. Recién en los años 60 volvió a haber un impulso hacia la adquisición de nuevos predios
y sumó entre ellos el del Delta del Tigre, que sería el más popular para el club y sigue siéndolo. En 1969, 143.000 personas, entre socios y acompañantes, asistieron a los recreos del club, la mitad de ellos al del Delta. Los viajes de más largo aliento en automóvil, en cambio, en los años 20 y buena parte de los años 30 siguieron siendo todavía muy difíciles. Hasta la segunda mitad de los 30, es decir, hasta que empezaron a inaugurarse las obras del Sistema Nacional de Caminos, que comenzaron a construirse en 1933, la Ley Nacional de Vialidades de 1932, los viajes, que por entonces se llamaban raids, eran asunto de aventureros. Sin embargo, el ACA también buscó estimularlos, sobre todo en torno a dos caminos que le interesaban en especial, el Camino a Mar del Plata y el Camino a Córdoba. Ambos caminos fueron relevados, señalizados, mantenidos, y sobre ambos caminos se organizaron excursiones colectivas en automóvil, como esta que tenemos aquí, del viaje a Mar del Plata, la primera excursión en 1925. El camino de Mar del Plata directamente fue construido por esta operación de relevamiento, porque se trataba en realidad, digamos, el camino a Córdoba era una herencia colonial, estaba de alguna manera construido como tal. Pero el camino a Mar del Plata era una colección de caminos locales entre estancias o entre pueblos, y el trazado se terminó de fijar en esta operación de relevarlo y señalizarlo, ¿no? De hecho, sobre este camino, a partir del año 27, el ACA instaló un servicio de coches piloto que guiaban caravanas como este, una vez por semana, de ida y de vuelta a Mar del Plata durante la temporada, ¿no? Para que vean además cuán riesgoso era salir a hacer ese viaje, que había que hacerlo todos juntos. Por otro lado, los dotó de una serie de infraestructuras que eran básicas para que este viaje fuera practicable. Tanto en el Camino de Córdoba como en el de Mar del Plata instaló casillas con combustibles, repuestos y lubricantes, a las que llamó casillas camineras. Además, en el Camino a Mar del Plata construyó una estación de descanso en Maipú y una pasarela para que los automóviles pudieran cruzar el río San Borombón mientras negociaba con la provincia la construcción de un puente. Una pasarela muy básica, que eran 2 tiras de madera por las cuales, en un equilibrio que yo no me hubiera atrevido a garantizar, pasaban los automóviles. Por eso hacía falta lo del coche piloto, porque una desgracia creo que podía pasar en cualquier momento. Lo mismo haría en los años 30 con el llamado Camino de la Costa, la futura Ruta 11, en la que el ACA también tenía muchos intereses, vinculados también a que parte de sus dirigentes eran empresarios, estancieros de la zona, ¿no? En esa zona, en los recién loteados nuevos balnearios de Mar de Ajó y de San Clemente, el ACA instaló en el 35 y en el 36 campamentos de playa, gracias a los cuales o a partir de los cuales consiguió la donación de tierras que pertenecieron al club desde entonces. Estos campamentos de playa persistieron durante décadas, funcionaban durante la temporada y tenían turnos de 15 días y alentaban una práctica de alojamiento vinculado con lo natural, de nuevo muy mediatizado, ¿no? Nadie tocaba la arena, me parece a mí, porque todo era sobrelevado, con mucho hormigón para campamento natural, pero digo, una práctica muy ligada al automóvil, ¿no? Para empezar, porque estos balnearios estaban muy ligados al turismo del automóvil, porque estaban fuera del circuito del tren, ¿no? Eran balnearios a los que la forma más fácil de llegar, aún con lo difícil que era llegar a estos balnearios en los años 30, que había que transitar por la arena, por ejemplo, la forma más fácil seguía siendo el automóvil. El avance de la obra vial, como decía, en la segunda mitad de los años 30, no solo hizo posible llegar a destinos ya consagrados de turismo nacional, como Córdoba o Mar del Plata, sino que también impulsó el surgimiento de otro tipo de modalidades de turismo. Pero para que este avance fuera efectivamente algo que pudiera estimular el viaje de largo aliento en automóvil, hacía falta disponer en todos estos nuevos caminos que se iban abriendo al tránsito público de abastecimiento de combustible. Otro elemento que se volvía crucial porque además la autonomía de los automóviles era bastante limitada, fue ganando
con el tiempo, fueron ganando autonomía con el tiempo, pero una autonomía bastante limitada. En 1937, el ACA firmó un acuerdo con YPF que mediante un crédito en productos le permitió construir en muy pocos años casi una centena de estaciones de servicio. Estas estaciones fueron un parteaguas para la historia del club porque le permitieron tener una presencia a nivel nacional, ¿no? Es como una red de presencia del ACA en todo el país, y además le permitían tener una información sobre los caminos casi en tiempo real. Con lo cual emitían boletines sobre el estado de los caminos. No solo los relevaban y los cartografiaban, sino que le podían ofrecer a un automovilista que fuera a emprender un viaje noticias sobre cómo estaba el camino en cada uno de sus tramos. Pero además hicieron posible efectivamente la circulación por zonas como la Patagonia o el norte, en lugares en los que el capital privado no hubiera concurrido porque no había suficiente tráfico que justificara semejante inversión. El avance de la obra de vial, como decía, alentó también otro tipo de prácticas turísticas. No solo ir en auto a Mar del Plata o ir en auto a Córdoba, sino también un turismo de circuito, que podían ser circuitos de excursión, por ejemplo, el circuito Marisierras en torno a Mar del Plata, podían ampliar de alguna manera una estadía en un lugar de más vieja data, o los circuitos en torno a Bariloche, el circuito chico y el circuito grande, que se construyeron también en esos años y que también fueron servidos por las estaciones del ACA y que también permitían como expandir y densificar esa estadía en Bariloche, pero además construyó un turismo basado específicamente en el circuito, como fueron los circuitos turísticos de Cuyo y del norte, ¿no? En los cuales se enlazaba multitud de pequeños destinos, ninguno de los cuales tenía la capacidad de albergar gente mucho tiempo, ni el atractivo para hacerlo, pero que tenían algún pequeño atractivo vinculado a lo natural, a los restos del pasado colonial o muestras del progreso nacional. Y no quise abusar trayendo más fotos de los viajes de mis abuelos por Cuyo y por el norte, viendo una represa, acá se paró San Martín un día y vemos cómo hacen vino. Y este tipo de pequeños atractivos enlazaban un turismo de circuito que duraba en el automóvil varias semanas, ¿no? Esto también fue alentado por otros actores, no solo por el Automóvil Club y el Touring Club, sino por la Dirección de Parques Nacionales, la Junta Nacional de Monumentos Históricos y los propios gobiernos provinciales que estimularon específicamente este tipo de turismo. Pero fue en buena medida las guías del ACA y del Touring Club, sus excursiones y su obra de propaganda contribuyeron a consagrar estos hitos, estos circuitos y los puntos panorámicos que construían estas nuevas formas de hacer turismo. Así, a partir de los años 30, pero sobre todo los años 40 y 50, un creciente número de familias se lanzó a estos recorridos turístico-patrióticos sobre la base de la ruta pavimentada a Mendoza o la que llevaba, pasando por Córdoba, a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. Con las rutas de tránsito permanente y estaciones en casi todos los caminos, con las vacaciones como un derecho desde mediados de siglo y con los automóviles crecientemente al alcance de las clases medias, en los años 60 el turismo en automóvil floreció por completo, ahora sí como una práctica masiva. En las rutas más transitadas, la congestión multiplicó los accidentes. El ACA, que había desarrollado el auxilio mecánico en algunas ciudades, inauguraría en los años 50 el auxilio mecánico en las rutas, equipando unidades móviles con radio. En los años 70 inauguraría servicios de rescate en las rutas en las temporadas, a los cuales bautizó Los Ángeles Amarillos. Estos vehículos que están ahí abajo eran amarillos y de hecho se vendían como juguetes para los niños. Había una versión de autitos de colección de los autos de Los Ángeles Amarillos. Antes de eso experimentaron con motos que podían atravesar estas congestiones y llegar a ofrecer algún tipo de reparación rápida a algún auto que hubiera tenido un desperfecto y estuviera ocasionando de alguna manera esta congestión. Finalmente, también desde fines de los años 50 y a través de convenios con las provincias, el ACA se ocupó de construir nuevas estaciones de servicio con hosterías adosadas en las rutas que esas provincias querían fomentar para el uso turístico. Los establecimientos turísticos del club en 1969 llegaron a ser casi 20 y 37 en 1972.
¿no? Todas estas famosas hosterías de las cuales ahora quedan algunas pocas. La apuesta del ACA de fomentar y promover el turismo en automóvil resultó muy exitosa, como he tratado de resumir en este recorrido un poquito veloz. Ciertamente no fue el único actor, ni la única fuerza impulsando en este sentido, pero claramente tuvo una influencia notable. Los réditos para la institución de esta apuesta a estimular el turismo en automóvil también fueron muy cuantiosos y el Touring Club se quedó rezagado por no seguir esta lógica, ¿no?, de propiciar este tipo de prácticas. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias, y muy interesante, y te agradezco mucho esta contribución de tu incorporación a la academia. Como tenemos unos minutos, yo me permito plantearles, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Melina, que ha sido la incorporación, y como es de práctica en la academia, están en uso de la palabra con solo levantar la mano y expresar a voz alta qué pregunta quieren hacer. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta, le acerco el micrófono. A ver. ¿Alguien por acá? Bueno, parece que sí. Por lo menos hay una animada. Me parece muy bien. Hola, buenas tardes. Sí. No, por ahí nada que ver con tu área de lo que investigás, pero el edificio de Avenida del Libertador, ¿sabés cómo se decide esa construcción, arquitecto, cualquier referencia sobre ese edificio y la funcionalidad que tiene y lo que todavía está funcionando o no ahí? Me parece interesante para mí. Gracias. Como muchas otras cosas que construye el ACA en esos años, lo hace con el dinero de YPF. O sea, forma parte de esto que le permite, este salto que le permite el convenio con YPF. Ese edificio tiene una funcionalidad vinculada con la prestación de servicios, que es algo hacia lo que el club se empieza a orientar muy claramente a partir de fines de los años 30, ¿no? Entonces, tiene un espacio para estacionamiento, tiene un espacio de taller, una estación de servicio, pero también todavía, porque todavía estaba a dos aguas, el club tiene espacios para los vínculos sociales, entonces tiene un restaurante que de hecho ahora está cerrado en el último piso, todavía tenía una peluquería, por ejemplo, para los socios, que era algo que todas las sedes anteriores del ACA habían. Ahora está el museo en el medio, eso no estaba en ese momento, ahora sí, al menos pre-pandemia, post-pandemia no fui. Autos. Autos, está el auto con la patente número 1, hay creo que algún automóvil que había sido de Fangio, hay varios autos antiguos y algunas fotografías. El edificio es muy interesante, tiene unos murales increíbles que Cecilia Belej los ha estudiado, uno de ellos retrata a la Panamericana. Es un edificio súper interesante y tiene además el Automóvil Club una biblioteca excelente a la que se puede ir, que de hecho está manejada por bibliotecarios, lo que no es habitual en las bibliotecas, los académicos no sabemos, y es lindísima, tiene desde literatura hasta fuentes sobre la historia del automóvil. El arquitecto, no sé si el arquitecto de ese edificio fue Vilar. Vilar es el que le dio como unidad a todo. Sí. No sé si el de ese edificio en particular. Creo que fue Vilar, por lo menos figura en el frontispicio. Es como el que dirige toda la primera camada de obras, que son las que se inauguran entre el 37 y el 43. ¿No? Tiene como un tipo para las estaciones con sede de Córdoba, de Mar del Plata, que son muy parecidas. De Tandil, y después otro modelo para las estaciones camineras, y esta que es la sede central, también con estación incorporada, ¿no? El ACA de Mar del Plata también es de Vilar. Vos sabés, no me acuerdo el dato ahora. A ver, le pasamos la... Perdón. Era nada más
Muchas gracias, muy interesante su presentación, leyendo literatura. Mi nombre es Miriam Escaglione, yo soy profesora en Suiza. Mirando la literatura americana, que es la que yo más leí, la revista del Automóvil Club Americano fue muy importante para la difusión de productos turísticos. Por ejemplo, los hoteles que querían vender publicaban en la revista, y hasta casi cuando comenzó Internet, era verdaderamente un vector, un canal de marketing para los prestadores turísticos. Es que la revista del Automóvil Club Argentino cumplió el mismo rol. Gracias. Sí, además tenía una tirada muy importante porque el ACA tenía muchísimos socios. Llegó a tener más de 500.000 de socios en los años 60. ¿No? Tenía, si uno lo compara además con la población argentina, tenía una enorme cantidad de socios. En un momento, en los años 30, 1 de cada 13 automovilistas eran socios del club. En la revista entonces tenía una tirada muy amplia porque además se vendía a comercios, o sea, no solo se repartía a los socios, sino que tenía una circulación por fuera. Y difundía muy activamente circuitos turísticos y atractivos turísticos. Siempre tenía una sección dedicada con fotos a distintas localidades o regiones. Y en esas secciones publicitaban empresas de transporte, publicitaban hoteles. Y además las empresas que vendían toda esta parafernalia que el auto permitía transportar, ¿no? Las cestas para el camping, las carpas, los acoplados de turismo y todas estas cosas que además inventaban cosas de lo más extrañas que se permitían, digamos, los antecedentes de lo que eran las casas rodantes, digamos. Bueno, con esto damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias a todos. Felicitar a Melina desde el CONDET y el ANET. A ver. Yo quisiera... A su vez, ahora mi compañera y en nombre del CONDET y ANET le vamos a dar a el señor José Luis y el señor Carlos un breve presente. Así que muchas gracias y ahora damos paso a la tercera presentación. Anita. Al revés es 13, exactamente. Y 3 más 1, 4, si quieres.